Buenas tardes, Dios los bendiga. Yo soy el pastor Jerry Shaw de la Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia en Zapopan, Jalisco, México. Y es un placer poder estar con ustedes por medio de estos medios. Y ustedes, ahora esto es para nuestro servicio de oración de nuestra congregación local, de nuestra iglesia local. Pero si usted no es miembro de la iglesia, de nuestra iglesia, no importa, usted es más que bienvenido de ver esta transmisión y gozarse en el Señor y ser edificado por medio de la palabra de Dios juntamente con nosotros en este miércoles de oración. Lo que vamos a ver en esta tarde es en cuestión es hermenéutica. Hemos estado estudiando hermenéutica ya por mucho tiempo. Lo último que vimos la semana pasada, si usted estuvo conectado y recuerda, vimos lo que era el vestuario, tipología en cuestión al vestuario del sacerdote, lo que significaba cada artículo de su ropa en lo que es la materia o subcategoría de tipología dentro de la materia de hermenéutica. Ya terminamos con eso y vamos a comenzar ahora con principios de elección o diferentes principios como lo habíamos manejado antes. Recuerden que estuvimos estudiando tipología un buen tiempo y la verdad es que se pueden decir muchas cosas en cuestión a tipología. Podemos continuar la serie por mucho tiempo porque hay mucha tipología dentro de la palabra de Dios. Sin embargo, no es nuestro interés indagar en cada uno de los aspectos tipológicos o cada uno de los tipos porque nunca terminaríamos. Por lo tanto, le vamos a dar fin a la sección de tipología para poder avanzar a la siguiente porción de hermenéutica. En esta tarde vamos a ver dos principios. Vamos a ver lo que es el principio de la elección divina, muy interesante. Ahorita vamos a hablar de eso y también vamos a hablar del principio de la repetición. Esos son los dos que vamos a estudiar en esta tarde. Pero antes de eso, vamos a tener nuestro primer himno, o el único himno que vamos a tener en esta noche. Vamos a cantar nuestro primer himno. Espero que esté usted en casa con sus hijos, con sus esposos, sus esposas, sus familiares, sus vecinos. Vean por favor esta transmisión y espero que estén cantando juntamente con nosotros en alabanza a nuestro Señor Dios y Salvador. El día de hoy vamos a cantar. ¿Cuál es el himno que vamos a cantar? Me guía él. 227. Ok, el 227 del Himnario Rojo. No lo traje conmigo, los hermanos me van a ayudar a cantar, los que están aquí presentes. Entonces, y 225. 227 del Himnario Rojo, me guía él. Después de esto vamos a tener una oración y proseguimos con el estudio de la palabra de Dios. Me guía él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía él. Me guía él, me guía él con
pedir en este momento a nuestro hermano Alex que pase por favor detrás de la cámara y que nos guíe en oración, por favor, para empezar el servicio de esta tarde. Ok, hermanos, vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias de poder estar escuchando más de tu palabra a través de estos medios de la tecnología. Estamos pidiendo, Señor, que estés con cada oyente hoy en esta noche para que puedan entender tu palabra. Y damos gracias por la oportunidad de poder seguir escuchando y seguir aprendiendo más de tu palabra. Eso lo estamos pidiendo en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Alex. Ciertamente es importante la oración, siempre. En este momento, hermanos, y es miércoles de oración, deberíamos de estar participando todos unidos. La oración es precioso, es algo importante. La Biblia nos menciona una y otra vez que es necesario para la comunicación con nuestro Señor Dios. Poder ir al trono de gracia y hablarle a Dios y hablarle de nuestros problemas, de nuestros pecados, venir a Él en arrepentimiento, poder saber que tenemos un mediador, saber que tenemos alguien que siempre está en nuestra protección, en nuestra provisión, en todo aspecto de nuestra vida. Debemos de hablar con el Señor. Bien, vamos a empezar con esta sección, nueva sección en hermenéutica, que es el principio de la elección divina. En cuestión a el principio de la elección divina, no tiene nada que ver con la elección en cuestión a la doctrina de predestinación. Ese será un tema para otra ocasión. Pero cuando nosotros hablamos de elección, por lo general la gente siempre piensa de forma automática, predestinación, llamado, elección, ser escogido. No, pero no estamos hablando en este caso, no estamos hablando o no vamos a hablar y estudiar lo que es el principio de la elección divina. Es algo totalmente diferente. Dentro de la hermenéutica bíblica, nosotros notamos algo que es recurrente. Una y otra vez vemos un patrón. Este patrón es decir, que Dios elige o escoge al segundo y descarta al primero. Por eso es el principio de elección divina. Dios descarta al primero y acepta al segundo. Uno de los más grandes ejemplos lo tenemos definitivamente en el libro de Romanos, y de ahí vamos a partir en esta noche. Romanos capítulo 9, versículos 10 al 12. Este va a ser nuestro punto de partida. Romanos 9, 10 al 12. Dice la palabra de Dios: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, es decir, el rechazo del mayor y la aceptación o confirmación del menor. Muchas personas yo recuerdo en el instituto bíblico tuvimos un alumno una vez, eran un par de hermanos carnales. Vinieron aquí al Instituto David y se pusieron como los alumnos de aquí. Y estudiamos esta porción de las escrituras en hermenéutica con ellos. Y el hermano mayor de los dos, después del estudio, me acorraló en cierta forma y me dice, molesto, me dice: entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? El mayor al primero. Entonces, ¿por qué sigo estudiando aquí en este instituto? Porque de todo ir a trabajar o hacer nada.
porque soy el mayor y el mayor es rechazado. Yo hablé con este joven y le dije, mira, tenemos que entender, tienes que esto está hablando de cuestiones bíblicas, no tiene que ver con la iglesia. No podemos adaptar o aplicar esta realidad del Antiguo Testamento a nuestra realidad en esta dispensación. Por lo tanto, esto no es aplicable. Si usted y usted ha recibido a Cristo, entonces ciertamente no tiene nada que ver con dónde cae dentro de las diferentes edades de sus hermanos o hermanas. No tiene nada, no es aplicable a la iglesia hoy. Tome como lo tomó este joven, que dijo, Dios rechaza al primero y al segundo sí lo acepta. Vamos a ver algunos ejemplos de... Antes de entender esto, es porque antes de continuar tenemos que comprender que el primero, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el primero siempre habla de la carne, habla de las cosas de este mundo, habla habla de la primera naturaleza, pero el segundo habla de espiritualidad, habla de divinidad, habla de un entendimiento bíblico mayor, de una comprensión, de una cercanía con Dios. Por lo tanto, el primero representa la carne y el segundo lo espiritual. Vamos a ver algunos ejemplos, versículos bíblicos en este momento, porque ciertamente los ejemplos que tengo son muy conocidos y se pueden encontrar todos en Génesis. Entonces vamos a verlo. Primero, vemos que Caín es desechado. Caín es desechado y el que es aceptado es Abel. Así de simple. El mayor es rechazado y el segundo es aceptado. Otro es Jafet desechado y Sem, los hijos de Noé. Jafet desechado y Sem es confirmado. Del linaje judía, ya de Sem es que vienen los hebreos, los judíos, los semitas, gracias a Sem, este hijo de Noé. Tenemos también a Ismael, que fue el mayor de Abraham. Él fue rechazado y el que fue confirmado o el que fue acepto delante de Dios fue Isaac. Entonces tenemos Ismael rechazado, Isaac confirmado, el mayor rechazado, el menor aceptado. Tenemos naturalmente el más conocido de todos, Esaú, rechazado, Jacob, confirmado o aceptado. Esto es muy muy claro, este es uno de los grandes, la diferencia entre Esaú y Jacob. Tenemos también a Rubén. Rubén, de hecho, si usted está estudiando el libro de Génesis con nosotros los domingos por la tarde, aquí es donde estamos en nuestro estudio precisamente del libro de Génesis. Estamos estudiando de Rubén. Rubén fue rechazado por la acción sexual, el pecado sexual que él cometió con Bila, la mujer de su padre. Y Judá fue aceptado, del cual naturalmente es el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el mayor rechazado, el menor aceptado. Tenemos también no nada más personajes, sino tenemos temas teológicos tremendos, grandísimos, que nos muestran esta verdad también. Vuelvo a repetir, no solamente esto es cierto en cuestión a personajes bíblicos, sino que el rechazo del primero y la aceptación de lo segundo puede ser en otras áreas teológicas muy profundas. Por ejemplo, primero fue la ley, lo cual ahora ha quedado a ser obsoleto, es rechazado. No hay justificación por la ley, dice Gálatas 2:16. Ha quedado atrás. Y dice Hebreos que ahora Dios ha establecido algo mejor, bajo mejores promesas, que sigue en la actualidad hoy, que viene siendo la gracia. Entonces lo primero es rechazado para aceptar lo segundo. La ley es rechazada para aceptar la gracia. Por lo tanto, por eso les menciono que existen
temas teológicos enormes que también se basan en esta idea de que el primero rechazado y el segundo es aceptado. Tenemos también una muy importante para nosotros como cristianos, donde podemos ver en forma muy práctica esta porción o este principio hermenéutico, viene siendo en el primer nacimiento y el segundo nacimiento. Para poder entrar al cielo, el primer nacimiento no es suficiente. El primer nacimiento no es suficiente. Tienes que tener el segundo nacimiento para poder tener la salvación por medio de la gracia a través de la fe. Es necesario ese segundo nacimiento. Ese es el aceptado por Dios. El primero es rechazado. El primer nacimiento no es suficiente. Se requiere del segundo también para poder ir al cielo. Eso, todo el capítulo 3 del Evangelio de Juan se dedica a esta realidad. También otra forma que podemos verlo es, dice la Biblia, que habrá cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Por qué? Porque los cielos actuales y las tierras los cielos actuales y las tierras actuales van a ser rechazadas. ¿Por qué? Porque ellas tienen un problema. El problema es el pecado. Hay pecado en este mundo, en este planeta, y Dios va a traer uno nuevo. Y en el cielo también hay pecado. Sí, en el cielo sí hay pecado. ¿Saben por qué? Porque se encuentra frente a Cristo Jesús, la persona de Satanás misma. Eso nos dice el libro de Job, que él está delante del trono de Dios acusando a los creyentes. Es decir, que el origen mismo del pecado se encuentra dentro de los lugares celestiales, delante de Dios. Por lo tanto, el cielo actual y la tierra actual, a causa de la contaminación del pecado, van a ser rechazados. Y es necesario que Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva, rechazando de esa forma lo primero, el primer tierra, el primer cielo, para traer un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese concepto es algo que se menciona una y otra vez a lo largo de toda la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el principio ¿cómo se llama? El principio de la elección divina. Es decir, que Dios elige el segundo y rechaza al primero. Lo podemos ver en personajes, lo podemos ver en teología, lo podemos ver en profecía. Esto lo podemos ver en diferentes formas teológicas también. Por lo tanto, es algo que debemos de mantener siempre en nuestras mentes. El rechazo del primero, la aceptación del segundo. Vuelvo a repetir, esto no es aplicable a la iglesia nuevo testamentaria. No tiene nada que ver con que usted sea el mayor o sea el menor. La salvación es personal. La gracia de Dios es para todo aquel que cree, sin importar la edad o el estatus en el que se encuentre dentro de su familia o en cualquier otra forma. Es personal, por gracia, por medio de la fe. Bien, entonces ya terminamos con el principio de la elección divina. Ahora vamos a ver el principio de la repetición. Esto es precioso y es ciertamente cultural dentro de la literatura hebrea. Tiene muchos diferentes facetas y aspectos este principio. No los vamos a ver todos, pero quiero que se den una idea de qué trata. Nuevamente, dentro de lo que es el principio de la repetición, tiene mucho que ver con la forma en que es elaborada la literatura hebrea. En la literatura hebrea, por ejemplo, esto es muy común en algunas películas de Hollywood o películas en la actualidad. Hay muchas películas donde la primer parte, los primeros 20 minutos de la película, en realidad es el final de la película. Y tienen que regresar en algún punto para retomar lo que ocurrió en un inicio, en cuestiones cronológicas.
Por lo tanto, esto es en cierta forma algo común en la literatura hebrea. Y esta es una de las razones también por lo cual muchas personas no entienden el libro de Apocalipsis. Se les hace tan complejo el libro de Apocalipsis, cuando el libro de Apocalipsis no es difícil entendiendo este punto hermenéutico, es decir, el principio de la repetición. Para poder entender este principio, bueno, ahorita lo vamos a mencionar. Vamos a comenzar, no quiero marear a nadie. Bien, este es el principio bajo el cual Dios repite una verdad o tema ya presentada. Pero ahora que lo vuelve a presentar por segunda o tercera o cuarta vez, le añade un poquito más a la mención original. Da mayor detalle cada vez que habla de ese tema. Por ejemplo, yo creo que uno de los más famosos, y por lo menos nuestra iglesia, Centro Bíblico de Gracia, lo va a comprender. Estuvimos estudiando hace tiempo la promesa séptupla de Dios hacia Abraham. Séptupla porque tiene 7 facetas la promesa abrámica. La primera vez que vimos la promesa dada a Abraham por parte de Dios se observa en Génesis capítulo 12. Y es muy breve, muy básico. Pero vuelve a mencionarlo en el capítulo 15. La misma promesa, pero le añade detalles, haciéndonos o le agrega información a esa promesa dada. Posteriormente, en el capítulo 15 vuelve a suceder lo mismo, y en el capítulo 17 sucede lo mismo, y en el capítulo 21 vuelve a suceder. Entonces, cada vez que Dios hace mención a Abraham de la promesa que le dio originalmente en el capítulo 12, se va extendiendo o se va desarrollando cada vez más, que se repite. Por lo tanto, este sería el principio de la repetición, añadiendo cada vez más, añadiendo información a lo que se dijo ya originalmente. Bien. Una cosa muy interesante. Por lo general, cuando hay repeticiones, la primera vez que se menciona es desde el punto de vista humano, mientras que la segunda o tercera vez o cuarta vez que se repite, se ve desde un punto de vista divino. Por lo tanto, es muy interesante ver las repeticiones de estos temas, porque el primero es de nuestro punto de vista, usualmente, de nuestro punto de vista humano. ¿Qué es lo que yo entiendo acerca de esta situación? Pero ya las repeticiones ya es algo más divino, algo más preciso. Vamos a ver algunos ejemplos básicos. Les repito, el principio de la repetición es una con muchísimas facetas y es muy extenso. Vamos a ver nada más algunas de ellas y algunos ejemplos muy básicos. Vamos a ver primero el de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En Génesis capítulo 1 nosotros tenemos o leemos que Dios creó al hombre. Lo da por hecho a secas. Dios lo creó, pum, se acabó. No hay ¿por qué te vas a interrogar algo que está dado por hecho? Sencillo. Pero en el capítulo 2 hay una repetición nuevamente o se vuelve a mencionar por segunda vez, por segunda ocasión, la hechura del hombre, la creación del hombre. Pero el capítulo 2 ahora lo tenemos con mucho, mucho más detalle. La creación del hombre desde el punto de vista de Dios, cómo es que Él formó al hombre y lo hizo. ¿Cuál fue su fórmula divina para la creación del ser humano? Entonces el capítulo 1, la primera mención, lo da por hecho, simple, corto, al punto. Capítulo 2 regresa nuevamente a la creación del hombre y lo da con mucha mayor explicación y exactitud. Otra forma de repetición es la repetición de alguna frase o palabra
o conjunto de palabras. Por ejemplo, en muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo dijo, de cierto te digo. Esas famosísimas palabras, de cierto. Otra forma bíblica o igual de ver esto, otro buen ejemplo es santo, santo, santo. Dios es santo, santo, santo. De cierto. Cuando existe una repetición de este tipo, implica en la literatura hebrea que hay un énfasis. Tienes que poner mucha atención en lo que se está diciendo. De cierto. Pon suma atención. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo habló, y en muchas ocasiones Él dijo, de cierto, Él hacía contrastes o comparaciones entre lo pasado y lo que se estaba viviendo en su tiempo, o incluso lo que vendría en la edad de la iglesia. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo menciona de cierto, debemos de poner mucha atención a estos contrastes que Él mismo menciona. O no siempre contrastes, muchas veces, vuelvo a repetir, son comparaciones, pueden ser. Vamos a ver algunos de esos. Juan capítulo 5, muy famoso versículos 24 y 25, dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El contraste, de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Por qué no va a estar en condenación? ¿Por qué va a tener vida eterna? Porque es para aquel que cree y oye mi palabra y al que me envió. Okay. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen, o los que la oyeren, vivirán. Nuevamente un contraste, una comparación entre la vida y muerte. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente es la vida y tiene victoria sobre la muerte. Bien, Juan capítulo 6, versículo 26, aquí también leemos esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, la repetición, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino para la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces la comparación entre el pan físico y el pan espiritual, quien es Cristo Jesús, quien es la única manera por la cual existe la posibilidad de vida eterna, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Bien, y también tenemos, y puedo continuar, hay varios. Entonces, de esa forma tenemos la idea de lo que es el principio de la repetición. Continuamos, vamos a ver otras. Este es muy importante. Este me llamó mucho la atención, lo estudié hace varios años, pero ahora que lo estoy volviendo a estudiar para darlo a la iglesia y por medio de estos medios, me llamó mucho la atención la repetición del hecho del infierno. Vamos a verlo. Esto es tremendo para la gente que es testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová no creen en el infierno. Por lo tanto, si tú les dices, vamos a ver el principio de la repetición, se repite tantas veces el mismo hecho para hacernos poner énfasis en esta realidad del infierno. Vamos a verlo. Marcos. Ahora, no menciona la palabra infierno como tal, pero es el hecho de la acción que sucede ahí. Vamos a verlo. Marcos capítulo 9, versículo 44, dice la palabra de Dios. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. En el mismo capítulo avanzamos 2 versículos. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Avanzamos 2 versículos más.
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dios está tratando de decirles algo. Si usted cree que el infierno no existe, entienda que Dios está tratando de llamarle la atención, diciéndole: pon atención, esto es cierto. Pon atención, esto es cierto. Pon atención, esto es cierto. 3 veces. Énfasis en el hecho de que el gusano nunca muere y las llamas no se apagan. Esa es la realidad del infierno. Bueno, también aquí está la de la promesa séptupla de Abraham, que ya les mencioné. Pero vamos a ver uno que es uno de mis favoritos en cuestión al principio de la repetición. Me llama mucho la atención, me gusta. Tengo varios libros. Permíteme un segundo, déjenme ver. No sé dónde quedaron, pero yo tengo varios libros acerca de los evangelios, de lo que es la armonía de los evangelios. Nosotros sabemos que los evangelios son sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan es alegórico. Por lo tanto, Mateo, Marcos y Lucas van de la mano y ven diferentes aspectos de la vida de Cristo. Y cada uno de ellos, incluyendo a Juan, tienen un mensaje especial en cuestión a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Resulta que cada uno de esos es un reflejo de algo que ya fue repetido en el Antiguo Testamento previo. Si usted tiene algunos años en Cristo Jesús, usted sabrá, o espero que sepa, que el libro de Mateo ve a nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista como rey y se dedica el libro a los judíos, a los hebreos. El libro de Marcos ve a Cristo desde el punto de vista de un siervo, y esa está dedicada a Roma, a los romanos. El tercer libro es Lucas, el cual ve a Cristo como el Hijo del Hombre y lo dedica a los griegos. Y el alegórico, que es el Evangelio de Juan, ve a Cristo desde su punto de vista divino. Todo el Evangelio de Juan ve a Cristo como Dios o Cristo en su divinidad de alguna forma u otra. Esa está dedicada a toda la humanidad. Por lo tanto, esto, sin embargo, no es único a los evangelios. Es algo que ya se había reiterado desde el Antiguo Testamento. Los evangelios simplemente explotan esas realidades. Como mencioné, la primera vez que se menciona lo da por hecho y una forma simple, como la creación del hombre, en el capítulo 1. Pero la segunda vez que hace mención, se abre el tema y explica con mucho más detalle lo que originalmente fue mencionado. Por ejemplo, vamos a ver, con esto vamos a terminar, creo, pero vamos a ver algunos de estos. Mateo representa a Cristo como rey, pero eso también lo podemos ver en Salmos. Vamos rápidamente a Salmos. Todo esto ya fue dado previamente. Salmos capítulo 2. Por cierto, muy interesante el capítulo 2 de Salmos. Pero bien, Salmos capítulo 2, versículo 6, dice la palabra: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, hablando de la persona de Cristo Jesús. También lo podemos ver en Isaías. En Isaías vemos mención también de él como rey. Isaías capítulo 32 y versículo 1, dice la palabra: he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento podemos ver claramente la mención de nuestro Señor Jesucristo como rey,
sus primeras menciones. Y para cuando es ya los evangelios, Mateo lo explota de una manera preciosa, explicando quién es Cristo Jesús como Rey. Muchas gracias, hermano. Este es uno de los libros que estaba buscando. Este libro, no sé si todavía lo impriman, pero es muy bueno. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, una armonía de los 4 evangelios. Este es por A.T. Robertson, pero hay muchísimos más. Si usted no tiene una en su biblioteca, le recomiendo que se consiga una. Armonía de los evangelios, son muy comunes, valen la pena. Bien, tenemos también a Cristo como siervo. Recuerden, Marcos dedica su libro a nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista de siervo, pero eso también fue ya dicho en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42 y... versículo 1, 42, 1. Dice la palabra: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Todo esto habla de Cristo Jesús. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Qué hermosa profecía. Vamos a volver a leerlo, ¿sí? Nuevamente, Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, hablando de Cristo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. O sea, es Dios Padre hablando acerca de Dios Hijo. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones cuando él venga como rey en un futuro. Pero no nada más aquí, sino también en Isaías 52, vamos a adelantarnos un poquito. Isaías capítulo 52 y versículo 13, dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Todo esto está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el Antiguo Testamento no solo se menciona como rey, sino claramente podemos ver que se menciona como siervo. También se menciona como hijo del hombre o hijo de hombre. Yo creo que los versículos más conocidos para esto definitivamente son los navideños, que viene siendo Isaías capítulo 9. Vamos a verlos rápidamente. Esos son los más conocidos, pero nos muestran a nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista de hombre, que es lo mismo que el Evangelio de Lucas, quien dedica su evangelio desde el punto de vista de Cristo como hijo de hombre. Entonces, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, porque y nuevamente estos son los utilizados siempre, cada año en Navidad. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, una cosa muy interesante aquí es que menciona también su divinidad. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces muestra no nada más su lado humano, sino su lado divino también. ¡Qué precioso! Su divinidad y su humanidad dentro de un solo versículo. También en Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, podemos ver la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlos rápidamente. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios. Entonces, 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Se apega a lo que es el libro de Lucas, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Bien, entonces podemos ver a Cristo como rey en el Antiguo Testamento, como siervo, como hijo de hombre y también como hijo de Dios. Vamos a ver, ya mencioné el de Isaías, que fue el de Isaías capítulo 9, que mencioné que se ve la divinidad de nuestro Señor Jesucristo también. Pero si avanzamos ahí en Isaías y nos vamos a Isaías capítulo 40,
y leemos del versículo 3 al versículo 9, también hay mención de la divinidad de nuestro Señor Dios o Hijo de Dios. Bien, nuevamente, Isaías capítulo 40, del versículo 3 al versículo 9. No creo que los leamos todos, pero vamos a ver. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Eso está hablando de Juan el Bautista. Bien. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Este es el siguiente, es el versículo favorito de mi padre. Nunca se me va a olvidar. Versículo 8, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor, del Dios nuestro, permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciando de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, mostrando a nuestro Señor Jesucristo como Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso! El capítulo 40 es mesiánico en su totalidad. Una hermosura de capítulo. Bien, continuamos. Ahora, algo que siempre se me ha hecho muy interesante, nada más para agregarle, ya que estamos hablando de la armonía de los evangelios, de los 4 evangelios, no tiene que ver con hermenéutica, pero sí es un dato interesante. Yo siempre me llegué a pensar, ¿por qué Mateo da la genealogía de nuestro Señor Jesucristo al igual que Lucas? Pero Marcos no da genealogía y Juan tampoco da genealogía, nada más Mateo y Lucas. Mateo ve la genealogía de nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista de su padre adoptivo, que sería José el carpintero. Lucas da la genealogía desde el punto de vista de su madre, María. Pero ¿por qué Marcos y Juan no dan mención de genealogía? Bueno, tenemos que pensar. Mateo ve a Cristo Jesús como rey. Y cuando vas a ser rey, cuando se tiene un rey, tienes que establecer que el linaje es puro. Tienes que establecer la sangre. Tienes que mostrar que Él tiene autoridad porque Él tiene el linaje. Era imperativo que si Cristo iba a ser mostrado a los judíos en el libro de Mateo como rey, debía establecerse su sangre, su linaje. Y ciertamente esto lo hace desde el versículo 1. Vamos a ver. Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 1. Noten. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Era imperativo que así comenzara el libro de Mateo. David siendo el rey y Jesucristo su descendiente, Jesucristo tenía entonces que presentar, o Dios tuvo que presentar el linaje en el libro de Mateo. Él tenía derecho al trono, Cristo como rey. Lucas, pues, el punto de vista de Lucas es mostrar a Cristo Jesús como hijo de hombre. Entonces, siendo él hijo de hombre, tenía que dar la genealogía, mostrando, por lo tanto, la genealogía por parte de María en Lucas capítulo 3. Marcos no da genealogía. La razón de esto es porque Marcos ve a Cristo desde un punto de vista como siervo.
o esclavo. Y como esclavo o como siervo, el linaje no importa. No tienes derecho. No tienes derecho como esclavo. No tienes nada. Eres un siervo. Tu linaje no te va a ayudar. No hay validez en ella. Por lo tanto, ¿para qué mencionarla? El Evangelio según San Juan es muy interesante. Esta tampoco muestra genealogía. La razón por la que no muestra genealogía es porque muestra a Cristo Jesús como Dios. Y siendo Él Dios, no puede tener genealogía. Vamos a ver. Esta comienza con algo tan simple como: en el principio era el Verbo, Cristo Jesús. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Esa es la genealogía que se da. Si quieren tomar algún tipo de genealogía, esa sería: establece a Cristo Jesús, el Verbo, o la palabra, el Logos, o la Memra, como Dios. Esto es lo que es el principio de la repetición en algunas de las muchas formas que existe dentro de la literatura hebrea y naturalmente dentro de la palabra de Dios. Espero que esto les haya ayudado en algo para crecimiento espiritual y para poder entender tanto el principio de la elección divina como también el principio de la repetición dentro de la palabra de Dios. Espero que esto haya sido de edificación. Vamos a terminar en una oración y después vamos a hablar un poco acerca de las peticiones y agradecimientos de los hermanos que tenemos de nuestra iglesia, los que han mandado eso por medio de WhatsApp. Pero vamos a terminar, gracias hermano, vamos a terminar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por este mensaje. Gracias, Señor, le damos por este curso de hermenéutica que estamos viendo para poder entender mejor cómo discernir correctamente la palabra de Dios y cómo aplicarla a nuestras vidas. Por medio de tu Espíritu Santo le damos gracias porque es tu Espíritu quien nos enseña y nos muestra y nos educa en las verdades de su preciosa palabra. Gracias le damos, Señor, por a cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, y los miembros, y los que no son miembros también, Señor, que vienen y son oyentes. Te pido, Señor, por las vidas de ellos y sus familias, que los tengas, Señor, siempre en tu mano, en tu provisión, Señor, como usted prometió hacerlo, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que usted nos suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias le damos, Señor, por este precioso estudio que acabamos de tener. Espero, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en los corazones de los que están escuchando estas transmisiones, que vayan aprendiendo un poco de lo que es hermenéutica bíblica, cómo poder interpretar y estudiar correctamente su bendita palabra. Gracias, Señor, por todo, por la salvación que nos da por medio de su gracia, a través de la fe, y no por obras, sino únicamente mediante ese regalo, esa obra redentora que hizo Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Bien, vamos a pasar al tiempo de las oraciones. Vamos a volver a tener una segunda oración en un momento. Tenemos... la hermana... Becky Crown. La hermana Rebeca Corona. Dice: buenas tardes, pastor. Alexander y yo le pedimos oración por nuestra salud física. Gracias, hermana. Vamos a orar por la salud física de ellos. También mi petición personal es que cuando haya estudio de la palabra de Dios pueda aprender, y lo que aprenda lo pueda poner en práctica y no solamente se quede en conocimiento. Eso es cierto. Tenemos que enseñar a otros lo que estamos aprendiendo y realmente poner en práctica, poner manos a la obra, ¿no? Que no le dé miedo ensuciarse, ensúciese, sirva. Somos siervos, sirva. Bien, tenemos también, dice, la hermana Rebeca Ortega. Gracias, hermana Rebeca Ortega. Y dice: mi agradecimiento es que su mamá, la hermana Conchi, ya está mucho mejor de salud, y porque él tiene control de su salud, de la hermana.
aunque no hay medicamento. De hecho, eso es cierto, me está costando a mí también mucho trabajo encontrar medicamento para mi mamá. Estoy yendo a muchas farmacias para encontrar medicamentos. Seguramente a esto también se refiere la hermana Rebeca. Entonces sí es, no sé si hay una escasez, pero el asunto sí es algo difícil. Entonces aparentemente la hermana tiene el mismo problema. Entonces, aunque no hay medicamento, Dios la tiene bajo control. Y ellos están discipulando a unas personas y ella está orando por los discipulados en Tala, por la familia González Trinidad de los Pocitos, para la salvación, que Dios haga su obra en ellos, para la salud de la hermana Sagrario. Y siguen orando para que pronto estemos reunidos alabando a nuestro Señor Dios y que todo esto pase. Dios los bendiga. Saludos a todos. También la hermana Itzen dice: buenas tardes, hermanos. La hermana Itzen, mi esposa, dice: les pido por sus oraciones para mi hermano Chamanek, mi cuñado. Él es creyente y ha tenido un año muy difícil. El Señor está trabajando mucho en su vida, pero como sabemos, no es fácil a veces entender lo que Dios está haciendo en la vida de sus hijos. Solo confiamos en Él. Pido que oren por consuelo y paz en su vida a pesar de todas las dificultades que tiene y que salga de esta larga prueba fortalecido en su fe en Cristo. Por favor, oren por mi cuñado, hermano. Ciertamente él, ha sido difícil para él. También, ya que estamos hablando de mi familia, les pido oración por mi cuñado todavía. Mi cuñado sigue con cáncer. Le acaban de hacer su última quimioterapia la semana pasada. No se siente bien, después de cada quimio se siente muy muy mal. No sé si esto se está encogiendo o si le está funcionando, pero sigan orando por él, por mis hermanas también, por favor, que Dios las cuide, a mi hermana Kim con este asunto de su esposo. Bien, continuamos. La hermana Nieves Pérez Lemos, petición por mi mamá de su brazo que le duele. Ya entendí. Es la hermana Mari. Sí, Mari pide por su mamá, la hermana Nieves, por el dolor que tiene en su brazo. Si ella ha tenido problemas con el brazo derecho, me parece, desde hace ya mucho tiempo, entonces manténganla en oración. También dice: y por mi cuñado Sergio Antonio Bernal Orendain, y por Silvia Orendain, y por su hermano Armando Orendain, para salvación todos ellos, la familia Orendain. Déjenme ver. El hermano Abraham Godoy se conectó también, nos mandó esta petición. Es pedirle a Dios para que aprendamos a ver que el Señor nos habla en esta pandemia, que aprendamos a ver los milagros que Él hace y que estemos agradecidos con Él cuando esto termine, de manera que trabajemos de una manera más excelente. Gracias. Ciertamente, vuelvo a repetir, el servicio, hermanos. No somos salvos por obras, no somos salvos por servicios, pero somos salvos por gracia, y esa gracia nos lleva al servicio. Nuestra obras, nuestro servicio es el fruto que se ve, la evidencia de la salvación ya previamente efectuada. Bien. Gracias, hermano Abraham Godoy. También el hermano Félix García dice: es excelente oír la predicación de hoy. Les pido sus oraciones por la misión de libertad, por mi familia, y él comparte 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo. El hermano siempre los lee o los dice de memoria, pero como no estamos juntos ahorita reunidos, lo voy a leer yo. Gracias, hermano Félix. 1 Corintios, él quería compartir 1 Corintios capítulo 15 y versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, se vuelve a reiterar, en el Señor no es en vano. Firmes e constantes, creciendo en la obra. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo! Precioso. Muchas gracias, hermano Félix, por ese versículo de ánimo. También a peticiones de la familia Sandoval García. Salud física de Hilda y Eliezer. También vida espiritual para la familia Sandoval García como un todo.
También damos gracias, ellos como su familia dan gracias a Dios por la provisión de cada día y piden a Dios para ayudarles a ser más organizados. Ciertamente eso es algo que la Biblia reitera que debemos ser y muchos de nosotros, me incluyo, estamos lejos de serlo. Bien, algo que tenemos que trabajar. Gracias por sus promesas, gracias a Dios por el campamento que organizaron virtualmente. Sí, fue una bendición. No todos se conectaron, muy poquitos de hecho, pero fue una gran bendición para los que lo estuvieron viendo. También fue de gran bendición para mis hijos y ayuda en su vida espiritual. Dice, estamos agradecidos que van a empezar clases en el instituto. Si es cierto, recuérdenlo. Vamos a empezar ya clases este jueves a las 7. Si usted es miembro o alumno del Instituto Bautista Independiente David, lo vamos a estar manejando por medio de la aplicación llamada Zoom. Ya hicimos un primer intento, un primer enlace. Quedó muy bien. Creo que vamos a poder hacerlo y continuar las clases. Entonces mantengan eso en oración. Jueves a las 7 comenzamos. Oren por eso, hermanos, por favor. También dice... también agradecen por la entrada a la prepa para Ángela y la secundaria para Eliezer. Felicidades, si es cierto, tenemos nuestros jóvenes y nuestros niños dentro de la iglesia. Algunos están saliendo de primaria para entrar a secundaria, otros de secundaria para entrar a prepa. Oren por ellos, por favor. Son años muy difíciles y esperemos y siempre son experiencias nuevas. Pero gracias a Dios que Ángela y Eliezer pudieron entrar. Espero que los demás miembros de nuestra iglesia, jovencitos, también hayan tenido ya esa noticia positiva por parte de secundaria y prepa. Bien, hermanos, estas son las oraciones que tenemos. ¿Qué pasó? ¿Me ha faltado más? Hay más. Ok. Bien. Pero estas yo ya las di. Sí, ya las di. Es por parte de Mari, la hija de la hermana Nieves, por lo del brazo de la hermana Nieves y salvación de la familia Orendain y Antonio Bernal. Bien, hermanos, vamos a orar por última vez. Espero poder acordarme de todos. Es más, préstame eso, hermano, porque así se me va a olvidar. Vamos a orar por todos estos. Son varios. Entonces vamos a orar. Espero que esté usted en oración junto conmigo en casa. Señor y Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su salvación, por su soberanía, por ser creador, por ser sustentador, por ser proveedor. Señor, gracias por ser quien es. Nuestra fe, nuestra persona, nuestra vida, nuestra guía es su palabra, su persona, Señor, y simplemente queremos poder, como individuos y como iglesia en conjunto, crecer espiritualmente, Señor, siempre buscando ese aprendizaje de su bendita palabra. Le estamos pidiendo, Señor, en esta tarde por la salud física del hermano Alex y nuestra hermana Rebeca. Ellos han tenido este año algo de problemas estomacales. Primero la hermana Rebe y ahora el hermano Alex. Le pedimos, Señor, por la salud de ellos. También pide la hermana y los hermanos que aprendamos y que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo y que no sea algo que nada más llevamos con nosotros y no sacamos provecho de lo que su Espíritu Santo nos está mostrando. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo. También, Señor, le estamos pidiendo por la mamá de la hermana Conchis. Gracias, Señor, porque la hermana Conchis ya está mejorada, ya está en una salud decente. Damos gracias por la hermana Marta y la hermana Rebeca, quien seguramente ellas son las que están cuidando de ella. Damos gracias por ella, Señor, que siempre están al cargo de nuestra querida hermana Conchis. También por la salvación de la familia Trinidad, González Trinidad en Los Pocitos, también por los discipulados que se están dando en Tala, y porque próximamente la petición es podernos juntar nuevamente como iglesia, reunirnos.
También por mi cuñado, Señor, él ciertamente ha pasado por un tiempo algo difícil, mi cuñado Chamanek, en los últimos años ha sido realmente una prueba, Señor, y le pedimos que su Espíritu Santo está trabajando en él para regresarlo a sus pies, Señor, y que él pueda tener ese crecimiento que debe tener como creyente, Señor, como hijo suyo. También por mi cuñado Roberto, con el asunto del cáncer, y mis hermanas que están batallando ahorita económicamente y vayan batallando mi hermana Kim con el asunto de mi cuñado. Te pido por ellos, Señor, y que se haga tu voluntad en la vida de mi cuñado. Si, Señor, te lo quieres llevar, entonces que así sea, para que sea tu honra y tu gloria. Y si, Señor, quieres que se quede también aquí, también, Señor, se lo agradecemos. Bien, también por la hermana Nieves, que le duele mucho su brazo, ya tiene tiempo, Señor, nuestra hermana Nieves, con este dolor, meses y meses, y no es que ya años posiblemente ya. Entonces, Señor, le estamos pidiendo que se haga su obra con el brazo de nuestra hermana. Al igual que la salvación de la familia Orendain, de Sergio Antonio Bernal y de Armando Orendain, y de Silvia Orendain. Gracias, Señor, le pedimos, usted puede poner a alguien en la vida de nuestros conocidos, familiares, vecinos, Señor, que no te conocen. Sabemos, Señor, que tú puedes poner a alguien, cuando sea tu voluntad, Señor, poner a alguien ahí que les dé la palabra de Dios, el Evangelio, y que sea tu Espíritu Santo que obre. Sabemos que tú eres poderoso y eso lo puedes hacer fácilmente, Señor, cuando sea tu tiempo, porque ciertamente la salvación es suya y no nuestra. También el hermano Abraham Godoy le pide, Señor, que como cristianos, como cuerpo de creyentes, podamos entender y ver los milagros que Dios hace y obra durante este tiempo de pandemia. Ciertamente que podamos abrir nuestros ojos a lo que está sucediendo. Gracias te doy, Señor, tanto por ese versículo que mandó también nuestro hermano Félix. Precioso, Señor, realmente su palabra nos trae confort, nos trae consuelo, nos trae ánimo, como ese versículo que nos dio el hermano Félix. Te doy gracias, Señor, por el ministerio ahí en Libertad. Señor, te pedimos, Señor, que los poquitos que son ahí, Señor, que se mantengan fuertes, que se mantengan dentro de tu palabra, que se mantengan animados, porque ciertamente este tiempo es difícil, y estar alejados de aquellos que te están impartiendo la palabra de Dios también es todavía aún peor. Señor, le pedimos por confort y por crecimiento y por madurez en la misión ahí en el pueblito de Libertad, al igual como la misión en Buenavista. Te pedimos, Señor, por el hermano Chuy, la hermana Juanita, la hermana Ana, el hermano Federico, la hermana Mari, todos los hermanos que se encuentran ahí, los jovencitos, los niños. Hay varios niños, Señor, te pido que ellos se mantengan fuertes durante este tiempo. Sabemos que es muy difícil para cada uno de ellos, Señor. Nuestra hermana Ana con el asunto de la diálisis que tiene que estar haciendo constantemente, venirse a Guadalajara para hacer su diálisis. Te pido por ellos, Señor, durante este tiempo. Es muy difícil, al igual que la iglesia de Tala, Señor, y la construcción de allá de ese nuevo templo. También por la familia Sandoval, Señor, ellos te piden por la salud física de la hermana Hilda y nuestro hermano Elicer, la vida espiritual de toda la familia, por la provisión. Te da gracias, Señor, la familia, por la provisión. Ciertamente esto es algo que todos le agradecemos, Señor, porque usted ha sido fiel a su promesa y no nos ha dejado y nos ha provisto nuestras necesidades físicas, Señor. Se lo agradecemos todos como iglesia. También, Señor, por las promesas, ciertamente tantas promesas que nos ha dado, que usted nos ha dado, Señor, que tenemos dentro de su palabra. Se han contado que son más de 3,000 promesas que Dios ha dado al creyente, y le damos gracias, Señor, por esas promesas tan preciosas en las cuales tenemos garantía en todo aspecto. Gracias, Señor, por esas promesas tan preciosas. Por el campamento virtual de jóvenes que organizaron los hermanos de Tapalpa, el hermano Miguel Franco, el hermano Josué Patiño, el pastor Ramón Jones. Gracias, Señor, por la bendición de los pastores que estuvieron predicando 2 veces al día, Señor, para poder darles la palabra a estos jóvenes, ya que no se pudo tener el campamento en físico. Pero le damos gracias por la iniciativa de estos hermanos al hacerlo de forma virtual. Gracias le damos, Señor,
porque ya vamos a poder iniciar las clases del instituto por medio de esta aplicación, el Zoom. Te pedimos, Señor, que no tengamos fallas en conexión, que podamos vernos las caras y vernos las caras con amor, con agrado, Señor, porque ya tenemos tanto sin vernos, Señor, y con gozo y alegría poder estudiar la palabra juntos nuevamente. Eso te lo pedimos, Señor, y también le damos gracias por aquellos jovencitos, jovencitas, de niños, niñas de nuestra iglesia, Señor, su iglesia, que han terminado ya la primera o segunda etapa de sus estudios, ya sea primarios o secundarios, para iniciar la prepa, como Ángela Eliezer. Señor, gracias porque ellos pudieron tomar el examen y pasaron, y Señor, te pido que este nuevo cambio en su vida, de ellos y de todos los otros jóvenes también de nuestra iglesia, que este nuevo cambio en su vida sea algo precioso, que lo aprovechen, que aprendan mucho, que realmente muestren esa madurez cristiana también que deben de tener estos niños y jóvenes. Señor, te pedimos que ellos sean fuertes en el Señor a la hora de desempeñar estas nuevas actividades en sus vidas. Te estamos pidiendo también, Señor, por Oscar Sánchez de Los Pocitos. El hermano Oscar ha tenido problemas cardíacos. El hermano ha tenido problemas cardíacos en el último año y medio. Es esposa de Margarita y madre de Leandra. Te pedimos, Señor, por él, que tú obres en la vida de nuestro hermano Oscar. Y también por la familia Zaragoza Loreto, para salvación. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio, este tiempo donde podemos reunirnos virtualmente por medio de este medio. Gracias te damos, Señor, porque pues, aunque no podemos estar físicamente juntos, pero Señor, aún así estamos alabando y glorificando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en su dulce y precioso nombre te agradecemos, Señor, que podamos servirle por el privilegio que nos ha dado de servirle. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Antes de quedar despedidos, les recuerdo, por favor, mantengan en oración todo este asunto alrededor del mundo, la pandemia. Seguimos en oración por ello. Vuelvo a repetir, no para que Dios lo quite, porque esta es su voluntad, si no, no estaría. Debemos de orar para que su voluntad se haga. Ciertamente esto lo es claro. Pero sí le pedimos a nuestro Señor Dios que nos mantenga fuertes para poder seguir hablando con denuedo y seguir adelante en su obra, en su servicio de alguna forma u otra. Oren por las iglesias alrededor del mundo que están teniendo problemas también para reunirse. No somos los únicos. Oren por cada uno de ellos, por favor. Nos vemos el próximo domingo, no lo olviden, a las 10 de la mañana para escuela dominical, a las 11 para nuestro servicio general y nuevamente a las 6 p.m. para nuestro servicio general de la tarde. Aquí nos vemos el domingo. Dios me los bendiga y recuerden, para los que son miembros del instituto, conéctense jueves a las 7, por favor, en la aplicación Zoom. Dios me los bendiga, cuídense mucho, bye.